Radio Social Corporativa. Metropolitan Radio. Pues en la segunda parte del programa vamos a entrevistar a Lidia Martínez Montoro. Ella es emprendedora, conocida como Lidia Moma, experta en coaching y estrés. Ay, madre mía, más de unos y más de una, y más de unos y más de una se van a sentir identificados, van a suspirar, van a decir, sí, esto me pasa. Esto me interesa, ¿por qué será? Pues lo vamos a descubrir con esta licenciada en Ciencias Empresariales y ADE por la Universidad de Murcia. Ella es, como decíamos, Stress Coach y Chief Happiness Officer, coach ejecutivo y de equipos, especialista en burnout, acompañamiento a profesionales para minimizar estrés y disfrutar del trabajo. Además, es Top Voice 2024 de LinkedIn en gestión de equipos, si no me equivoco, ¿no, Lidia? En bienestar laboral. En bienestar, bueno, parecido, casi, no muy parecido, pero preferimos lo de bienestar laboral. Pues bienvenida a Radio Social Corporativa. Gracias. Vaya tarde bonita que llevamos, Alejandro. Sí. Saludamos a Fran, a nuestro compi, que hoy está con su peque malita y sabemos que nos escucha y que se ha quedado con unas ganas locas de estar hoy aquí con nosotras. Pero bueno, Lidia, primero gracias por estar aquí y pregunta obligada que seguro que no te lo han hecho nunca. ¿Cómo es que una ejecutiva de banca con 14 años de experiencia le da la vuelta al calcetín total y absolutamente y cambia su trayectoria profesional, se forma y se vuelve una experta en coaching y en equipos y en que seamos más felices? Ah, sí. Y todo eso, y aquí estoy. Y aquí estás, Muchísimas gracias, lo primero, por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. Y nada, le mandamos a Fran muchos saludos. Sí. Y pues la verdad es que la vida te va llevando por caminos a veces que no sabes cómo llegas, pero has llegado. Y luego te das cuenta de, como dice el discurso de Steve Jobs, eso de conectar los puntos. Y sí, tenía sentido, ¿no? Exactamente. Pues la verdad es que sí que es verdad que yo siento que en mi vida y en mi familia el estrés siempre estuvo bastante presente, ¿no? La típica buena estudiante, colegio concertado, saca universidad, todas esas autoexigencias. Luego con 22 años acabo en Caja de Ahorros de Murcia y de ahí la vida da 200 vueltas y he llegado aquí y no me enteré, ¿no? Fue como muy rápido. Y todo empezó, pues la verdad que es una de las fusiones bancarias en la que yo estaba, sí que empecé a formarme en coaching, porque necesité esas habilidades de escucha activa, necesité fortalecer mi autoestima también para estar con directores y equipos que yo sabía que estaban pasando por un momento complejo. Pues fíjate, ¿no? Has hecho de esa experiencia, no sé si fue más o menos positiva, pero una experiencia más profesional y personal, pues tu modo de vida y bueno, entiendo por la cara que tienes que estás contenta. Positivo. Sí, además la experiencia positiva por siempre las experiencias son las que son, ¿no? Claro. Y me he llevado muchísimos aprendizajes, muchísimas personas súper maravillosas, porque para mí los equipos y los compañeros de trabajo son como esa red que te puede sujetar, incluso en X fusiones bancarias. Y también decir que yo pasé por un burnout y yo me sentí que no podía más y por eso también me dedico a esto, ¿no? Es decir, creo que puedo acompañar a las personas y ayudar con este tema muchísimo, porque lo viví en primera, en segunda, en tercera y en muchas personas. En personas, claro, tienes la experiencia, tienes el conocimiento, ¿no? Y eso es la fusión de estas dos cosas es fundamental para luego pues ofrecer esos recursos a los demás, ¿no? Y mirarles a la cara y entender qué están pensando y qué les está pasando por dentro, ¿no? Que es tan importante que a veces no lo hacemos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la misión de Lidia Moma y sobre qué valores se sustenta el proyecto? Pues mira, la verdad es que exactamente yo lo que más querría es humanizar el trabajo, ¿no? Es decir, yo tengo ahí en la web, me encantó, un día me puse como una frase y dije, la felicidad en la empresa es rentable, así como en las personas. Y creo que llevar la humanidad al trabajo no quiere decir que seamos menos profesionales, sino que entendamos nuestra condición de seres humanos, seres emocionales, seres sociales, y busquemos esa sostenibilidad emocional y de física que necesitamos para seguir funcionando, ¿no?
Y esa es mi misión, esa humanizar el trabajo desde el individuo hasta la empresa a nivel global. Y luego también mis valores, uno de ellos, para mí creo que el más importante, es la cooperación. Creo que nos necesitamos. Es decir, los entornos competitivos, porque sí, al final lo que hacen es estar minando esa emocionalidad y ese desgaste en varios aspectos del ser humano, y creo que llegamos a menos. Y que si hacemos equipos cooperativos, vamos a llegar más lejos. Pues sí. No, Didi. Cooperatividad, por ejemplo, la valentía, es decir, hacer que las cosas pasen y hacer las cosas que necesitamos hacer. Aunque nos dé a veces un poquito de Y miedo. aunque nos equivoquemos. Exactamente. Se aprende Porque- y se toma nota y se hacen las cosas de otra manera, ¿no? Exactamente. Y yo recuerdo, siempre repetimos esta frase, yo creo que ya deberíamos dejar de hacerlo, ¿no? Es, bueno, el COVID nos va a hacer mejores, vamos a cambiar, pero la sensación no es la tuya, la sensación general es que vamos un poquito para atrás. Esa competitividad está a unos niveles, yo creo, importantes. ¿Qué responsabilidad tienen en esto las personas que lideran a los equipos? María, Esta es una pregunta, buenísima. Es una pregunta de estas que uno se hace a sí mismo. Si tiene que liderar y ser liderado, ¿no? Porque no es fácil. Exactamente. No es fácil. Pregunta muy buena y creo que necesaria, ¿no? Yo digo mucho que todo esto es una responsabilidad compartida. Hay muchas patas, que si quiera ahora diré, pero una de ellas es importantísima, es el liderazgo. Y es decir, las personas que tenemos como líderes, o nosotros cuando lideramos, necesitan que desarrollen equipos, que estén pendientes de las personas, porque ya no es el conocimiento. Lo que tienen que hacer es desarrollar un equipo para que ese equipo pueda trabajar más y mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero son ellos los primeros Que se tienen que que se cuidar. tienen que autoliderar, se tienen que conocer y se tienen que cuidar para estar bien ellos y poder cuidar a los demás. Fíjate qué importante, ¿eh? Y luego, y la palabra clave también, responsabilidad compartida, las dos palabras clave, porque tendemos, cuando somos líderes, muchas veces, ¿no? Por esto precisamente que decimos, responsabilizar a las partes de los miembros del equipo, y cuando somos liderados, responsabilizar al líder. Y aquí la responsabilidad es de todos, ¿no? Y también para mí hay una cosa importante, no sé si tú estás de acuerdo, la comunicación. El comunicarnos de una manera asertiva, empática, sin miedo, ¿no? Y eso no sé si no estamos todavía bien entrenados en líneas generales, ¿no? Sí, María, es que has dado en el clavo, ¿no? Porque al final, bueno, de todas las metodologías que hay, de equipos, de cultura de empresa, una de ellas que yo sigo empieza por la comunicación, esas 4 para mí es Cs. clave. Y porque se habla mucho de la confianza es, bueno, y además es el valor de los valores, etcétera, pero es que si no nos comunicamos no hay confianza. Es decir, si no hay una comunicación efectiva, ¿vas a confiar en mí, María? Hay algo que dices... Todo lo contrario, claro, me voy a pensar que no sé, que te estás guardando, que yo no llego ahí, y al revés igual, sí, no, es un tema que en los equipos se habla continuamente y no siempre. Se habla continuamente, pero no siempre se pone en práctica. Claro, es que tiene al final muchísimo de base, ¿no? Porque para eso también tenemos que crear ese entorno en el que, por ejemplo, se pueda hablar del error, no haya un entorno de miedo, hemos dicho esa cooperación, porque si yo digo una idea, me la quita el compañero, etcétera, etcétera, imagínate cómo vamos a comunicarnos. Y cómo vamos a trabajar. O sea, es que eso, yo creo que eso es lo que nos enferma al final, y es lo que hay que trabajar. Y además de todo esto, ¿por qué otras cosas es tan difícil trabajar y vivir sin estrés, más tranquilos, sin tanta suspicacia y tanta competición? No sé, ¿qué nos está pasando? Si hemos pasado por situaciones muy complejas recientemente, que se supone que esto nos tendría que haber ayudado a trazarlo de otra manera. Sí, la verdad es que para mí, por ejemplo, la pandemia fue una cuestión de prioridades, y yo dejé la entidad voluntariamente y muy bien después al final de 2021. Pero a veces se nos olvida, ¿no? Es decir, las prioridades. Todo lo que pasamos, todo lo que pensamos, todo lo que tuvimos ahí. Luego salimos y volvimos a un mundo que va mucho más rápido que antes. Con más complejidad todavía. Con muchísima autoexigencia. Es que tenemos que estar bien, tenemos que cuidarnos. No siento culpable hasta por todo. Si no voy al gimnasio, quiero llegar a todo en el trabajo.
Entonces, claro, entre que yo quiero llegar a todo y no me siento tan bien, o por ejemplo, si no voy al trabajo, el FOMO, ¿no? Si me pierdo algo porque no estoy, etcétera, etcétera, esa competitividad. Hay una mezcla de tantas cosas que llegamos a casa, no podemos más, acaba el día y mañana otra vez, ¿no? Pues eso hay que solucionarlo. Yo creo que tú nos ofreces unas posibilidades muy interesantes. Cuéntanos desde tu proyecto qué estás haciendo y qué ofreces tanto a las personas profesionales como a las organizaciones, a las empresas. Pues yo sobre todo tengo 2 focos de actuación muy definidos, que es a nivel individual, eso es acompañamiento de burnout, es decir, síndrome de empleado quemado o de gaste profesional, cuando esas personas están trabajando y ya no pueden más y incluso ya vienen problemas cognitivos, hay bajas laborales. Para ese tipo de acompañamiento se necesitan en general 2 disciplinas. Al principio, según el estado y según cómo esté esa persona, necesita de psicología, pero también se necesita el coaching para volver a accionar, para hacer cambios pertinentes, para darte cuenta de qué has aprendido y sobre todo para tener claridad, que en esos momentos hay poca claridad, de qué quieres hacer, dónde quieres seguir, si pones límites, no pones límites, etc. Entonces sería ese acompañamiento individual que va basado en varias metodologías de coaching por valores, mapa del estrés, etc. Y todo lo que el coaching en general, pero siempre a nivel profesional. Y luego a nivel equipo, yo creo en los equipos, como te he dicho, de una red súper importante, además científicamente es un modulador de estrés, ese apoyo de los compañeros, y entonces esos team building, esos coaching de equipo para reforzar esos entornos y sobre todo eso que has dicho, María, esa comunicación en los equipos, ¿no? Hablar los conflictos, porque al final cuando hay un silencio es peor, ¿no? Claro. Y también desarrollarse, ayudarse a hacer sinergias por que cada uno también sepa cuáles son sus talentos y entre todos pues generar esa sinergia. Y cuando trabajas con las empresas, con los equipos, ¿se ven los cambios rápido? ¿Qué pasa, ¿no? Dentro de esos microsistemas, ¿no? Que son los equipos en las organizaciones más grandes, en los sistemas organizacionales? ¿Qué es lo primero que te dicen? No sé, cuando llevan 1, 2 sesiones. A mí lo que me llama mucho la atención y me encanta, además yo me siento feliz en mi trabajo, disfruto con eso, es como se crea un espacio seguro y hablan de cosas en las que no hablarían normalmente. Claro. Porque a través de metodologías, o por ejemplo un DICS o unos valores, nos ponemos al mismo nivel a nivel humano, porque Claro. una cosa es las tareas de cada uno. Las responsabilidades, claro. La responsabilidad de los roles, es que tenemos que aprender un poco a separar todo eso. Y otra cosa es todo lo que hemos hablado a nivel humano y emocional. Y entonces ahí se crean unos espacios y pasa mucho eso de como que el otro ve con una nueva mirada a su compañero, a su líder, y se pueden hacer peticiones desde otro lugar. Y sí que suele haber, pues, no es solo un team building de decir vámonos juntos a hacer unos juegos, que también todo lo que gamificado ayuda mucho. Pero sobre todo es eso, es una nueva forma de relacionarte con tu compañero. Desde la mirada De equipo. desde la mirada amable, empática, cercana y de tú a tú, de persona a persona, no de profesional. Total. Con unos roles y unas responsabilidades, ¿no? Eso es fundamental. Total. Jo, qué bueno. Evidentemente esto es rentable, ¿no? Total. Sí, además podemos buscar datos ahí. Harvard, Gallup. Sí, además dicen que los empleados más felices, por ejemplo, son un 37% más productivos. Que no es poco. Que no es poco. Y luego, si quieres que hablen negativo, es decir, por ejemplo, hace 2 meses salió en La Verdad, en la región de Murcia ahora mismo había unas 8.400 bajas el año pasado por estrés laboral. Eso a nivel España cuesta 80.000 millones de euros, que es un 6% del PIB. Entonces yo vengo del mundo no solo de la banca, sino de los números. De los además números, que claro. me gustan los números, de verdad siempre me y de la rentabilidad facilidad. Y de los riesgos. Es decir, económicamente, legalmente hay unos riesgos, hay una legalidad y humanamente y sosteniblemente es necesario poner foco en eso. Y hablando de responsabilidad también, de reputación, porque una empresa que tiene un montón de bajas, pues eso, derivadas del estrés, derivadas de profesionales que están quemadísimos y eso da que pensar. Y claro, hoy tenemos la información al alcance de la mano en nuestros móviles y es un riesgo que creo que hay que evitar y que al final va a ser rentable, lo mires por donde lo mires, ¿no?
¿Nos dejas algunos tips así para nuestro día a día que nos ayuden a mejorar y a sobrellevar esas situaciones así un poco más estresantes en el trabajo y también en nuestra vida? Pues mira, a nivel individual, porque al final eso es como, yo tengo como 4 focos diferenciados, porque al final se necesita una cultura de empresa, los líderes, los subequipos y los equipos, y luego, en primer lugar, también nosotros como individuos, ¿no? El autoconocimiento, y ahí podemos separar, como hemos dicho, todo eso de responsabilidad compartida, cada uno en su lugar, etcétera, etcétera. También que somos adultos, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, tips, tenemos muchísimos tips. Por ejemplo, primero, claro, identificar también cuando tenemos los picos de trabajo. Claro. Cuando tenemos picos de trabajo, tenemos muchísimas formas de sentirnos mejor, organizarnos, priorizar. Podemos coger una matriz de Eisenhower. Primero es ordenarnos, en vez de agobiarnos y estás como dicen pollo sin cabeza, ¿no? Haciendo una cosa que nos detrás de suele otra. pasar muchas Sí. veces, en vez de pararnos, ¿no? Decir, venga, a ver, Claro. relájate, vamos a ver qué hacemos y por dónde empezamos. Sí, además yo tengo de neurociencia con una neuróloga 2 ciclos de coaching ejecutivo y me encanta la neurociencia. Y es que en estrés no vamos a usar todas las funciones cognitivas. Nada. Entonces, primero pararnos, priorizar, coger un poquito de más de perspectiva global y organizarnos los días, ¿no? Hacernos un journey, ver qué tareas necesitamos primero, porque no solo se trata de gestionar el tiempo, más bien se trata de gestionar la energía. Claro, Porque, claro. sobre todo nosotras que tenemos trabajos más mentales, Ujú. pues a lo mejor hay una tarea que me puedo poner a primera hora y me bloqueo el tiempo y la hago más relajada, ¿no? Entonces todo eso, gestión del tiempo y productividad. Tareas más importantes, menos importantes y luego bloqueo de tiempo y de actividad. Es decir, a lo mejor si necesitas hacer algo, María, no me molestes en una hora, coge Eso tú te el iba a decir, teléfono. exactamente, ¿no? Porque hay veces, yo creo que nos pasa a la inmensa mayoría, y en según qué trabajos, lógicamente, que tú te programas el día y a las 3 de la tarde has dicho 5 llamadas, 4 correos incendiarios, alguien que entra que no esperabas de ninguna manera, algo, el compañero que viene a contarte, hoy no veo la solución, no sé qué. Y al final dices, jolín, esto no puede ser porque me llevo el estrés y el trabajo a casa. A casa. Y esto no es productivo, ni es favorable, ni es sano, ni es saludable, Total. ni es nada, ¿no? Entonces eso es lo primero, eso es lo primero. Y antes lo he dicho fuera, que a mí me gusta mucho romper estado, ¿no? Es decir, cuando te ves en esta situación, rompe estado, sal de Total. ahí y vuelve, porque si no, yo creo que es que entramos en la rueda de ratón y no hay quien nos saque de ahí a veces, ¿eh? Eso es un tip buenísimo, María. Es decir, el otro día, por ejemplo, oí al tenista, a Novak Djokovic. Sí. Decía, no, al final, todo esto de la mentalidad de un gran tenista, no ese alto estrés, Madre no mía. se trata de no sentir emociones. No, hay que sentirlas. Se trata del tiempo en el que nos quedamos en ellas. Entonces, si yo me estoy viendo que estoy de alguna manera, ¿no? Tengo una ira o tengo alguna emoción que me está bloqueando, ¿cómo puedo yo cambiar ese estado? Pues hay veces, bueno, con técnicas de PNL hay veces que te lo pones en un trocito del cuerpo y tal, pero si no, pues una ducha, un respirar. Por ejemplo, que te iba a decir uno de los tips antes, que yo era muy común, además gente que me contaba, tienes una reunión importante. Hay momentos, personas que pasan por ansiedad o por lo que sea, no se están encontrando bien. Estás en medio de la reunión y empieza el corazón, A mí. la boca seca, etcétera. Lo que tú Levantas el tono, Claro. vas acelerado. no estás concentrado, lo que sea, te estás encontrando mal, no pasa nada por irte al aseo 5 minutos. Claro. Es lo mejor. Oye, voy un momento al aseo. Vas al aseo, te haces una respiración cuadrada, 4-7-8, podemos buscarla así en internet ahora. O nos miramos al espejo, nos guiñamos un ojo, pero cambiamos ese estado para volver de otra forma, que no pasa nada. Pero sobre todo ese respirar, ¿no? Decirle al cuerpo, todo está bien, estamos seguros y podemos volver, ¿no? Claro, yo creo que además cada uno podemos encontrar y tenemos nuestros pequeños truquillos, ¿no? Fíjate, yo cuento el mío, que es, muchas veces mi compañero me interesa. se ríe mucho y es ir al baño a pintarme los labios. Muy bien. Es como que, bueno, pues ya está todo controlado, ¿sabes? Es o como llevar un tacón, ¿no? Pero decir, Sí, sí. salgo, rompo estado, como dice, me miro al espejo, tal, y dice, está todo bien, vamos a ver, y vuelve, ¿no? Y siempre que me he encontrado en situaciones por el siempre no, pero llegó un momento que me di cuenta y digo, jolín, si este es un recurso para mí, es un anclaje que yo tengo de alguna manera ahí adquirido Y te ayuda. y me cambia totalmente, sí, sí, sí. Es buenísimo. Además, hay posiciones, por ejemplo, la posición de Wonder Woman, Exactamente. que al final le estás diciendo a tu cuerpo que puedes, estás soltando el pecho, ¿no? Dejando el aire, la yugular, porque lo contrario sería Claro,
por si te van a Encogerte. atacar. Y ahí, pues bueno, cambia todo también la función corporal y nos podemos enfrentar mejor a todo. Es verdad que también, según sistema nervioso, hay como 3 formas de estar. Muy fácil, ¿no? Que es a nivel práctico. Cuando tenemos algo, un problema o algo, tenemos 3 formas. El yo puedo, Ujú. es decir, ahí vamos a estar un poquito en estrés, en esfuerzo, un estrés crónico, un estrés agudo, bueno, no pasa nada de vez en cuando. Un yo puedo, un yo no puedo, sería un poco de bajón, ahí estaríamos en alguna parálisis, etcétera. Y luego también un yo soy. Es Un yo decir, soy. El yo soy es muy cuando estamos poderoso. en el ser, que es uno de los tips también, el conocernos mejor, esa identidad, esa autoestima, poner límites, cuáles son mis valores, lo que sea que nos ayude a conocernos mejor, nos va a ayudar a identificar esas situaciones y a poder modificarlas. Claro, ¿no? Y también lo que decís siempre, ¿no? Echar la vista atrás y ver los logros, ¿no? Oye, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos conseguido, era difícil, era complejísimo y estamos aquí, lo hemos superado y seguramente lo conseguimos o no, pero siempre hemos aprendido, con lo cual recursos tenemos que tener. Total. Así que Es uno de los tips que siempre pongo también de reconocer los logros porque nos ayuda es muchísimo. muy importante, ¿eh? Porque nos vamos salir. a fustigar siempre, tenemos esa mala costumbre, los seres humanos, no sé. Nos encanta ahí Yo no sé por qué. autoflagelarnos. Pues es importante porque al final, antes decían el mundo buca, ahora se dice el mundo bunny. Es decir, lo que tenemos que hacer es entender que el mundo es incierto. La incertidumbre es así. Y entonces cuando nos sintamos un poquito inquietos por esos retos nuevos, decir, ¿cuándo yo he pensado que no podía y pude? Y pude. Sí, y muchas veces cuando ni siquiera he pensado si podía o no podía y pude. Y pude. Y pude. Porque al final sí aprendemos. A mí me encanta, por ejemplo, el teléfono Esperanza, que colabore de vez en cuando. Ellos definen la crisis simplemente como una falta de recursos. Somos todos humanamente iguales. Llegamos a una situación y nos falta algún recurso. Pues tenemos que tener ese estrés de momento de poder tener esos recursos, como tengamos cada uno las herramientas, y luego pues lo vamos a superar y así a la próxima, y así a la otra, y así a la otra. Así que vamos buscando recursos, cogemos nuestra mochila, quitamos los que ya no valen. Exacto. Y cogemos eso es unos importante, nuevos. si no pesa mucho, ¿no? Sí, Si no pesa muchísimo. mucho, que muchas veces pasa eso, yo creo. Que Sí. llevamos demasiadas cosas en la mochila y hay que soltar. Hay que abrir y soltar. Sí. Y por eso también uno de los recursos, una de las cosas importantes que te hablaba, ¿no? Del apoyo. Es decir, Claro, también pedir esa red, ayuda de alguna esa red. manera. Y cuando yo no tengo un recurso, también seguramente alguien me lo puede enseñar, me lo puede ayudar. O incluso ya lo tengo y no me estoy dando cuenta que lo tengo. Fíjate, y ahí me surge una pregunta que creo que es interesante. Cuando trabajas con las personas, sobre todo en los equipos, ¿vale? Y te encuentras perfiles cerrados, que no quieren, no se dejan ver, ni ayudar, ni tienen esos, bueno, porque es verdad que la educación y nuestros patrones y todo lo que llevamos dentro muchas veces nos posiciona ahí, ¿no? Me bloqueo o me tapio, como digo yo muchas veces, y aquí no entra nadie, esto es mío y para mí. ¿Qué haces, no? ¿Qué recursos hay ahí? Al final siempre lo mejor es la observación. No podemos forzar nada. Y un coach tiene que crear un espacio, tiene De que tener confianza, esas claro. habilidades para poder crear un espacio en el que ese tiempo sirva. Y como al final todo es bilateral, ¿no? A lo mejor depende del equipo, pues será un poquito más ameno, más fluido, más divertido, o si no, a lo mejor más técnico, depende del equipo. Pero si una persona no entra, al final es dar datos objetivos, dejarlo un poquito, pero de alguna manera también ir involucrándolo en la dinámica para que se dé cuenta que al final lo más operativo, lo mejor para todos es también es poner un poquito de tu parte para abrirte, ¿no? A cosas diferentes. Pues Lidia, yo creo que lo que haces es avance necesario, interesante y estupendo, y que seguro que hay mucha gente y muchos oyentes que nos hoy nos están siguiendo, y dinos dónde te pueden encontrar y acceder a ti para que, bueno, a ver qué soluciones tan interesantes les puedes ofrecer y de mejora. Pues me pueden encontrar redes sociales, Lidia Martínez Montoro, LinkedIn, Instagram y sobre todo también la web, nolidiamoda.com. Y también estoy por ahí, que voy a hacer un cable ahí en el coworking de Meetup de la Cámara de Comercio de Murcia. Ah, mira, muy bien. Si queréis muy ir alguna mañana a algún interesante. café, sí, ahí claro que estoy sí. también. Fíjate. Qué espacios más bonitos de creación y Sí. de avance hay en Murcia, ¿eh? Tenemos mucha suerte. Pues Lidia, muchísimas gracias. Si quieres nos dejas una reflexión, una frase que siempre te acompañe y ya llegamos al final del programa. Pues ya, al final es eso, ¿no? Lo que hemos dicho, que se puede,
Yo voy a terminar también con mi frase de por qué la digo, ¿no? Es minimizar el estrés y disfrutar del trabajo es posible, porque si quitamos esa parte de ese estrés, no es que nos quedemos como una balsa estática, ¿no? Sino que a lo mejor vamos a vivir más, mejor, y vamos a encontrar qué nos hace felices en el trabajo. No es todo perfecto, pero sí ese propósito y ese querer levantarme por la mañana para aportar algo a la sociedad. Así que Pues no es poca cosa esta. Sí. Muchísimas gracias. a ti, María. Muchísimas gracias, María y equipo. Alejandro. Lidia, yo tengo otra pregunta muy rápida. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a hacernos un team building? Pues también. pero Cuando vamos, queráis, aquí estoy cerca. Pues te tomamos matrícula, ¿eh? Porque ha Sí, estado, sí. ha estado muy interesante, pero nos quedamos sin tiempo, es lo que tiene tener solo una hora de radio. Así que bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que la semana que viene estén de nuevo aquí a partir de las 7 de la tarde en la 91.5 y en metropolitan.radio. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, María. Gracias. En tu Gracias caso, a pues vosotros. nos vemos la semana que Nos viene. vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. pronto.